Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nosotros muy bien. Y llegamos también a este espacio de Eduardo Osorio, el comisario. Con Eduardo es muy grato conversar de tantos temas porque él es periodista, escritor, aquí tiene la balada del comisario, y vamos a conversar muchos temas que son del ámbito de la vida en general y particularmente de la profesión de él, que fue detective y llegó a comisario y le tocó muchas cosas en la vida. Por ejemplo, realmente a ti te tocó incluso ir a tomar detenido a una persona que fue protagonista o semi-protagonista, quizá antagonista, en una secuencia de crímenes que hubo en Viña del Mar y también acá en Limache. Eh, Hablamos de los psicópatas de Viña del Mar. ¿Qué recuerdos tienes tú de eso como policía? Primero te digo que durante el lapso que se desarrolló la secuela de crimen entre el 81 y el 82 yo estaba cumpliendo servicio en Arica. Pero no obstante, después, por disposiciones superiores, me trasladaron a Viña del Mar. Y pude hartarme de los archivos que habían en el subterráneo, donde ahí se guardaban los informes. ¿Te acuerdas que antes los informes no eran virtuales, pues eran en papel? Gráfico, claro. Y a veces ni en papel original, sino que en papel roneo. Y Sí, en papel copia. claro. Y fíjate tú que ahí me enteré de muchas cosas, de estos crímenes que hasta el día de hoy a mí me producen una duda, fíjate. Me producen una duda y me paso la cuenta porque creo que no todas las cosas quedaron claras en su momento. No quiero sembrar tampoco duda entre quienes recién se empinan en los crímenes y no saben. Pero a la gente que es de ese tiempo y que todavía supervive o sobrevive acá, yo le diría, de repente, ¿qué le pasó con esto, con este otro? ¿Tiene usted alguna idea? No está muy claro el asunto. No. Así que este día, esta jornada, yo creo que a lo mejor podemos aclarar algunas cosas. Claro, yo creo que son muchas las dudas. Ah. Tú dices que tienes una, yo tengo varias. Porque yo reporté en ese tiempo esta secuela, esta secuencia, digamos, porque ya era una cosa metódica de los 10 crímenes y de las 8 violaciones que se hicieron en ese tiempo. Y fíjate que a mí una de las cosas que me llamaba la atención cuando iba pasando, que generalmente mataban a los hombres y dejaban vivas a las mujeres. Entonces era una cosa extraña. Y también a las parejas que estaban en lugares, digamos, deshabitados, oscuros, digamos, en coloquios amorosos, por ejemplo. Entonces nosotros primero pensábamos que podía ser un vengador o un moralista de la época y muchas cosas. Pero ¿cuál es tu hipótesis? ¿Hay alguna? Mira, más que la duda ir por los autores, va por el lado de las razones que tuvieron ellos para actuar tan, no regularmente, pero sí sin perder la hilera, o sea, sin perder la línea y las características de cada crimen. Entre ellas me acaba de decir una, eso de salvar a las mujeres, o sea, claro que hay una prostituta por ahí que le costó la vida. ¿Sabes tú por qué le costó la vida a esa lo prostituta? reconoció. Pero claro, lo que pasa es que nosotros los detectives en ese tiempo y los carabineros hacíamos un control exacerbado de las mujeres que ejercían la prostitución, sobre todo las que eran patines, las que no estaban asiladas, porque no tenían libretas de salud. ¿Te acuerdas de los controles médicos? Entonces estos carabineros cuando hacían servicio se encontraban con la topollillo, le decían la topollillo. Y la encontraron con una persona, cierto, un poco mayor que ella, en un coloquio, claro, con Laguna, ¿no? Fernando Laguna era ese caballero. Para las que no saben, este fue en el Puente Capuchino. No, en el Estero. En el Estero. Sí, cerca del Hotel O'Higgins. Sí, bueno, la memoria también a mí me puede pasar algún gol, pero fue en el Estero de Viña que estaba con un señor Fernando Laguna. Bueno, todos lo manejan, así que no estoy cometiendo ninguna infidencia. Y ella lo reconoció y le costó la vida. Claro que sí. Sí, la otra víctima para mí me tocó muy cercanamente porque Marisol, la que murió bajo el Puente Capuchino, que estaba inconcluso en ese tiempo, fue alumna mía en el Duoc. Y era una niña muy joven, 22 años, y yo me sorprendí porque cuando llegamos a cubrir en la noticia, Camacho, Hernán Camacho, que era un periodista destacado de la Tercera, recogió un papel que un carabinero le dejó caer porque habían descubierto la identidad de la niña, y era Marisol, y yo me impacté, porque esa chica la había visto en un mes atrás. Por eso esas dos personas, dos mujeres fueron las que fueron víctimas de esta pareja. ¿Pero tú crees que eran los culpables ellos? ¿Qué pasa con eso? No, si los culpables sin duda
la justicia se encargó de aclarar eso, si hubo confesión y todo. Incluso, mira, Top Collins, que era el hombre que podría tener una patología muy extraña, que todas las patologías son extrañas, pero respecto al origen, él era un hombre que andaba con la mirada perdida desde que salió de carabinero. Yo digo, ¿cómo los estamentos no se dieron cuenta? ¿Ah? Top Collins, sus colegas decían, oye, si lo veíamos todo el día con la vista perdida, ¿cómo voy a ser carabinero? Y el otro, Sairedo, era un poco más aterrizado porque él tenía un ídolo que era Elvis Presley. En el barrio incluso le decían el Elvis Presley. Era muy agraciado para el entorno de las mujeres y lo iban a buscar hasta la casa, dijo la madre un día. Pero de que son los autores, son los autores. Ahora, ¿a dónde viene la situación y la duda? Se encarga la historia de poner un tercer protagonista acá, a Luis Gubler Díaz. ¿Ya? Hasta el día de hoy, el colega Nelson Lilla Merovio, que es un prefecto en retiro, super policía, así. Mira, y acaban de cometer con él un acto que es, no sé, por los que llevamos la policía en la sangre nos duele. Yo publiqué mi carta de protesta por eso, porque lo funaron. Estas famosas funas fueron a la casa y le presentaron por haber formado parte de la brigada antipsicópata y entre otros, porque era muy buen policía. Entonces, no tan solo fue jefe de esta brigada antipsicópata que se formó a raíz de estos crímenes, ya que estamos hablando en el kit del asunto, él en la otra parte también ejerció labores en el gobierno militar. No es que ejerció labores, sino que ejerció labores policíacas y le tocó por eso llevar detenido a gente que no era de la corriente de aquí o allá. ¿Cachai? Discúlpame, pero soy de los policías de Nueva Gota también. Entonces, ¿qué pasó? Que le costó la carrera y todo estar metido, pero él, a lo que vamos, él nunca dejó de sostener que Luis Gubler Díaz también era autor. Está ahí, claro, incluso iba a publicar esas memorias después que se alejó de todo el mundanal ruido y le costó esto la carrera, y las esperamos, pero nunca llegaron. Él lo tuvo en el cuartel a Luis Gubler Díaz y se dice que lo torturó, etcétera, etcétera. Bueno, la prensa de la época y yo mismo lo conocí ese caso, muy de cerca. Entonces, queda por ahí, por la situación que la historia se encarga de meternos cosas, y te acuerdas que se ataron cabos con que el papá de Luis Gubler, como era un hombre muy emparentado con el régimen del momento, el régimen militar, lo había librado al hijo. Pero sí también hay otras personas que por ahí dicen, yo vi a Sagredo abrazado en la... ¿Te acuerdas toda esa famosa guat que había ahí en Valparaíso? Más o menos en la calle Chacabuco, ¿no? Chacabuco, ¿cómo se llamaba? Es Manila. Había visto en el Manila hasta altas horas de la tarde, de la madrugada, Google con Sagredo. Mira, oye, Eduardo. No sé si te queda claro, sí, bueno. O te meto más en las dudas. No, yo creo que sí. Mira, y a propósito, te voy a introducir otra duda, que yo también la tengo. Es por qué la policía se demoró tanto en llegar a una conclusión. Porque era una situación que vivía el país muy uniforme, en que eran pocos los que andaban en la calle, eran pocos los que podían interceptar al automovilista. Y ya se sabía que era algo. Ya te voy a contar por qué, pero ¿por qué no llegó investigaciones antes de ese punto? Vamos a una pausa y luego seguimos. Desde la comuna de Olmué, región de Valparaíso, Chile, transmite Olmué Visión. El cuidado de nuestro ambiente es hoy por hoy una necesidad de la que nadie está exento. Los productos Grow Sweet son un reflejo de esta filosofía cada vez más necesaria. Sustratos y abonos de primera calidad, 100% orgánicos, sustentables, biodegradables y gentiles con el medio ambiente. Elaborados bajo un completo proceso de reciclaje. Productos naturales como humus de lombriz roja californiana, turba rubia, perlita, vermiculita, lana de roca, toda una gama de líquidos fertilizantes y plaguicidas nos avalan con grandes resultados. Ventas al por mayor y al detalle. Envíos a todo el territorio nacional. Lo mejor para nuestros cultivos es lo mejor para nosotros mismos. Grow Sweet.
dale vida. Hola amigos, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Olmevisión y con el programa de mi amigo, Eduardo Osorio, escritor, periodista y policía, ¿no? Y aquí están sus libros para que los veamos, ¿no? Pero estábamos hablando, yo te dejé una pregunta. A ver. ¿Fue buena el trabajo policial para determinar quién eran los psicópatas de Viña del Mar? La captura, y la identificación, la investigación de la ministra Dinora Camerati, que yo me saco el sombrero con ella. O sea, hay muchos detectives que van a decir por qué la Dinora no le hizo, porque nosotros hablamos así del juez, por el nombre propio, porque nos emparentamos, no delante de ellos, porque nosotros le decimos Usía, ¿no es cierto? Magistrado, pero no la Dinora Camerati, pero ella sembró una historia aquí con eso, Ella es la que en el fondo le confió a Quijada, que fue el que habló, bastante a un colega de Carabineros, que fue el que, digamos, abrió la primera luz cuando dice que Sagredo le reconoció a él que había cometido los crímenes. Debe haber estado con una angustia terrible Sagredo, no sé, porque como un colega, bueno, lo identificó también por otra cosa, porque por la manera de ser, lo trató de cuadrar, ¿no? Y este cabo le contó a su jefe y el jefe después pero Carabineros le costó mucho, no querían llegar al tiro al asunto, Claro, Costó. sí, porque yo te digo, habían antecedentes anteriores de que podía ser un carabinero específicamente. Había un caso de una señora que salió con su nieta en un auto y de repente vio un sujeto que quería orinar en el sector de Sausalito y se puso a orinar al lado de un árbol a vista y paciencia de la niña. Entonces esta mujer se indignó y fue y le increpó al tipo. Y el tipo llegó, sacó una pistola y disparó, un revólver. Y la bala quedó incrustada en el parachoque. Fueron a la comisaría, la señora fue a la comisaría indignada a decir que un hombre había pasado eso, sacaron la bala y ya sabían que era una de un Colt, 32. Entonces, primer síntoma, ¿cómo andaba vestido el hombre? Con una salida de cancha, un buzo verde, zapatillas de esta contextura, pelo castaño, etc. O sea, teníamos varios indicadores, una vestimenta, ¿no es cierto?, muy semejante a la que usaba Carabineros. Entonces, ya habían. ¿Y por qué tanta demora? Porque siempre ocurre, tú me vas a decir el caso de Tomasito, ¿cuánto llegaron los policías? Después vamos a hablar de otro crimen también donde los detectives mismos, hay que reconocerlo, desde el principio se portaron un poquito, dejados, por decirlo de alguna manera, y no tomaron las providencias. Los sitios de suceso se aíslan, se estudian, se sacan conclusiones. Aquí como que fue todo sobre la carrera y fue tan rápido, no es por justificarlos tampoco. Hay tanto protagonista aquí, desde el Claudio Morales Green, el abogado que defendía a Sagredo, ¿no?, que al final se dio como por vencido diciendo que era loco. Quería ya a la ministra fundamentarle que él estaba loco, Sagredo. Y Sagredo, por otra parte, complementó con que él después de cada crimen le dolía mucho la cabeza, decía. O sea, son argumentos que bien podrían servir para defenderlo, pero no se los trago cualquiera. Otra cosa, respecto a esto que me decías tú de la bala, hay otro tópico también, que ya fue post investigación. Me recordó cuando un sujeto ahí en Quillota dijo que se iba a mandar a enchapar un pedacito de plomo de una bala que había sacado, ¿sabes de dónde? De uno de los sacos que ponen detrás de los ejecutados en las cárceles, y de ahí rescató y que le iba a rendir veneración prácticamente para que le diera suerte. Amén de eso, hay en el interior de Quillota 2 o 3 animitas por ahí en las cuales la gente le confía a Sagredo y a Tom Collins milagros, pues le pide milagros. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero... Y hay sucesos muy sabrosos como aquel de a la 1 de la mañana, un día de invierno, cuando hablaba con el periodista Hernán Camacho yo. ¿Qué te contaba? Yo era policía y él era el periodista ya que venía de vuelta. Sí. Era el hombre que tenía un arsenal de información y de historia, y me decía, yo estuve ese día en el fusilamiento, en la madrugada, en Quillota a las 6 de la mañana, casi a las 6 de la mañana, y dice que fue terrible, o sea, nunca había presenciado uno, pero en realidad se impactó el preparativo,
Por ejemplo, me contaba que Sagredo no quería por nada, ni por nada tampoco enfrentar al pelotón de fusilamiento, incluso cuando estaba breves minutos siendo inyectado para que no se desesperen, no les dé angustia, etcétera, desesperación. Él dijo que quería contar algo, pero creo que la ráfaga de los fusileros nos hizo esperar. Eso es una cosa. Y la otra, que para que ellos no cayeran en un estado de desesperación, el piso del patio donde iban a ser fusilados se tapizó con camisetas de los presos, con alfombras, con chalecos de la gente, con ropa, para que los fusileros no metieran bulla con sus pisos y los pusieran, porque ellos estaban muy mal psicológicamente. O sea, estos son uno de los casos, creo, en la literatura mundial en que a veces los fusilados saben pero no aceptan su destino. Este es uno de los casos, estaban medio desesperados. Fíjate. Y entre ellos pelearon, pues al final acuérdate tú que ellos ya se mandaban a decir que el otro fue el culpable, ¿no? Sí, bueno, lo que sucede frecuentemente. Otra cosa que también me intriga, que parece ser que fueron mucho más las víctimas, pero que no quedaron consignados en el caso. Había un profesor que hacía clases en el sector de Los Castaños y desapareció. Y una vez hicieron toda una investigación y nunca más apareció, y después lo encontraron muerto, ya no me acuerdo en qué lugar. Pero sí encontraron su automóvil en la parte alta de la Avenida España, y que estaba a borde de caer hacia la arteria. Eso fue ahí en la plaza, al final de la Avenida de Esperanza, de Cerro Esperanza. Claro. Entonces también ahí encontraron después cabellos rubios, largos, de alguien que se suponía que había estado con una niña y nunca más se supo. Porque también hay el enigma de cuántas niñas fueron violentadas y se arrancaron y nunca más quisieron saber de nada. Entonces es una intriga que aún sigue, yo no sé. Mira, creo que esto va a dar siempre que hablar. Porque imagínate, yo veo los thrillers que escriben los suecos y que los llevan al cine, y son historias de crímenes terribles, sobre todo en la época del frío, en las zonas donde hace mucho frío. Hay crímenes espantosos también y muchos psicópatas. Y va a ir dando vuelta a la historia, pues se va a llenar con todos estos prolegómenos, ¿cachai? Que sabemos después. Y lo otro es que yo quiero, fíjate, mostrarte un poquito con el director del programa, que él lo inserte ahí. Un colega policía mío que ahora es abogado, se retiró, es un brillante funcionario policial y estudió Derecho y ahora es un brillante abogado también, y quien fue hace unos pocos días al cuartel de investigaciones de Viña del Mar, que fue dejado en abandono, fue abandonado porque se decía que estaba terremoteado, que aquí que allá, y le sacó una filmación, hizo una filmación que yo quiero que el director la muestre para que nos impregnemos de todo lo que sucede en un barrio tan popular como Forestal en Viña, y donde había un cuartel de investigaciones que le daba vida, que protegía, que aseguraba a la gente, y ahora ya no está. Entonces en un sector populoso, en un sector que arriba hay muchos delincuentes, en las tomas, en fin, no porque sean tomas, sí. Pero ahí hay tráfico, en fin, hay cualquier cosa. Entonces ellos, fíjate que era tan el respeto que se le tenía a investigación en ese barrio, que los choros, cuando bajaban por la calle principal, hacían una vuelta a manzana para no pasar frente al cuartel, porque si tenían la mala suerte, no faltaba el que lo conocía. Venga para acá, cuénteme qué ha hecho. Entonces tu idea es que hayan más comisarías de investigación en los barrios también, ¿o qué piensas tú? Pero si se llevaron ahí algo que es muy necesario, un cuartel, fíjate, no sabes la seguridad que le da a la gente. Partiendo, anda a cualquier cuartel. Yo me estaciono ahí cerquita del cuartel, para que no me abran el auto. Es una seguridad. Imagínate que las patrulleras subíamos en 2 minutos, estábamos en la parte alta de Forestal, menos, pues con las patrulleras. Ahora tienen que venir de Los Castaños, estoy hablando localmente, porque este programa lo ven en todas partes, ¿no? ¿No es así, señor director? Ya. Entonces, estoy hablando de Viña del Mar. Se fueron a Los Castaños porque no reunían las condiciones del cuartel. Pero ahora lo vemos triste, abandonado. Y en el mes de aniversario de investigaciones, porque el mes de junio es el mes de investigaciones. Mira qué interesante. Sí. Oye, Eduardo, tú hablas con tanta pasión por el trabajo policial. Se ve que tú lo querías mucho, lo quieres todavía. ¿Y cómo ves eso tú del trabajo que debiera hacerse ahora? ¿Debiera hacerse como antes lo hacían, un poco, no tan de manifiesto, pero sí mucha investigación así
muy específicas. Yo sé lo que va. Sí. Yo sé lo que Y va. no mostrarse con las casacas. ¿No? Yo sé Por lo ahí que creo va. que es mejor así. Sí, lo que sucede es que, por ejemplo, si a mí me preguntan la opinión, yo creo que un policía es policía, el verdadero policía es el policía del caso de Charles de Gaulle, del Día del Chacal. Policía que anda, a lo mejor no ha llegado a la casa a cambiarse la ropa. Porque es justamente eso. Nosotros trabajamos, en la sociedad trabajamos con la parte el barro de la sociedad, por lo que va dejando, el remanente, ¿no? Los casos típicos, los crímenes, en fin. Entonces, uniformarse para hacer eso no me llega a mí. Pues entonces yo pienso que... Pero sí, fíjate que ha bajado el último tiempo esto de las casaquillas, PDI y todo eso. Es corporativismo, ¿eh? Claro. Es Oye, Eduardo, corporativismo. estamos llegando al final de tu programa, El Comisario. Ha sido muy grato, como siempre, conversar contigo. Y queríamos tener ya un preámbulo de lo que vamos a trabajar ulteriormente. Por ejemplo, este caso de Vivian, que fue, digamos, muerta y encontrada en su propio domicilio. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa ahí? Yo creo que eso podríamos tocarlo. Como también el caso de Calama, que fue, ¿no es cierto?, esta pseudo atraco a un banco y después, ¿no es cierto?, que hicieron explotar los cadáveres de las personas. Eso lo podemos tocar también porque son temas que son espeluznantes realmente, pero que hay que conocer. La historia no podemos ocultarla. Estamos entonces poniendo término a este programa, en este espacio, en El Comisario. Nos volvemos a ver siempre en Olmuevisión con programas tan interesantes como este. Hasta luego. Desde la comuna de Olmué, región de Valparaíso, Chile, transmite Olmuevisión.